aquí de nuevo para un directo de Fundación Radica. Como sabéis, desde Radica, dentro de nuestra misión de eliminar el estigma en torno a la salud mental, hacemos estos directos para, por un lado, abrir conversaciones sobre temas pertinentes en nuestra sociedad. Pensamos que mucha gente o bien se siente sola cuando lo vive o se siente sola al acompañar. Otra parte es dar a conocer terapeutas, modos de terapia. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a estar aquí con María Noel Anchorena. María Noel es psicóloga y referente en el mundo del mindfulness y la compasión, a través de la psicoterapia contemplativa. Ella es cofundadora y directora general de la Sociedad Mindfulness y Salud. Está licenciada en psicología, certificada en MBSR con la Universidad de Massachusetts y es formadora de MBSR en Argentina. Es miembro de la Global Mindfulness Collaborative de la International Mindfulness Integrity Network y dirige la formación en psicoterapia contemplativa. Tengo muchas ganas de hablar con ella hoy, en este mes que dedicamos a la felicidad. Vamos a ver qué sale con ella. Voy a ver si la veo por aquí y así la invito a unirse. A ver si esto funciona. Dime esto, ¿no? Ah, mira, ya ha entrado. Hola, Hola, María Noel. hola, Hola, hola. qué ilusión tenerte aquí en Radica, conocerte porque no nos conocemos y poder conocernos ya con una conversación que me apetece muchísimo. María Noel, Mm, mil gracias por estar en Radica y por estar aquí hoy. gracias a ustedes y a vos por la invitación. También muy contenta de compartir este tiempo juntas y dialogar. Me gustaba la idea esto de sentarnos a dialogar y a conversar, que es lo que más me gusta. Qué, Así que gracias por la invitación. qué ilusión. Pues como sabes, este mes ya te he presentado un poco antes de que entrases y como sabes, este mes en Radica estamos hablando sobre la felicidad y tu perspectiva sobre la terapia, sobre el mindfulness, sobre la compasión. Pensamos que Mm, sería un gran regalo para la comunidad de dar a conocer tu trabajo, tu perspectiva y entonces he pensado, si te parece bien, María Noel, que empecemos definiendo felicidad. La felicidad es un estado, es una sensación, es una práctica. No sé si te he perdido. Creo que te he perdido. A ver si la puedo volver a unir. Si me oyes, a ver. Vale. Se De perdió repente en un estabas momento dado. hablando De repente sí. como que se cortó el vivo, me dijo. Se, Se se cortó el vivo, gracias cortó. por participar, me puso. Sí, y me ponía, no ha podido unirse. Y digo, pero si estaba aquí. Pues no estoy segura si has oído lo que te he preguntado. Si quieres, lo Sí, repito, sí, llegué sobre a la escuchar. felicidad y qué es una práctica, es una sensación, es un estado. ¿Cómo defines tú Mm, la qué felicidad? linda. Qué linda la apertura que traes en la pregunta. Me gusta esto. Es una práctica, es una sensación, es un estado. Y lo primero que me surge para conversar es que es un poco, es todo eso. Depende de dónde lo podamos como percibir y empezar a dialogar en torno a eso, ¿no? Podemos hablar que la felicidad es un estado eh, de bienestar subjetivo, ¿sí? Un estado de bienestar subjetivo que no depende del bienestar hedónico, que tiene que ver con la búsqueda de sensaciones y de estímulos y de sensaciones placenteras y de consumo, que es una búsqueda continua que depende el 100% de lo externo y de aquello que consumimos, que recibimos, que buscamos, que creamos como experiencia. Entonces es una importante diferenciación, ¿no? No es un estado que dependa 100%, aunque no descarte el contexto, por supuesto, Ujú. ¿no? No podemos dejar de una mirada contextual de nuestro bienestar, nuestra salud y de nuestro sufrimiento, ¿no? Y desequilibrios. Entonces depende mucho más, no solamente del contexto, sino mucho más de un estado interno de sentido, ¿no? En donde hay una conexión más profunda con algo más grande,
donde hay una conexión y conciencia más profunda de la relación que establecemos con los demás y los vínculos significativos. Es el estado de felicidad desde las prácticas contemplativas, también se orienta al sentido y a la comprensión relacional de nuestra práctica, ¿sí? Entonces, la felicidad se apoya en la conexión con nosotros y con los otros, ¿no? Y esas conexiones auténticas y verdaderas, y no como consumo de algún bienestar o interés, sino esas conexiones auténticas y verdaderas con nosotros y con los demás, forman también esa base de bienestar asociado a la felicidad. Es un estado que se entrena, por eso me gustaba tu pregunta, ¿no? Es entrenable y requiere de microgestos y acciones cotidianas que nos permitan entrar en contacto con ese bienestar, que es como un bienestar más calmo, como una alegría más calma que tiene por sobre todo espacio también para convivir con la totalidad de la experiencia, ¿no? Porque si vamos a pensar la felicidad en el momento en que todo se calme, se tranquilice, se mejore afuera o internamente, que yo esté bien completamente, o que todo lo que yo quiero que suceda, suceda, sospecho que muy probablemente nos pasemos la vida entera buscando esa felicidad y entonces esa felicidad se vuelve una trampa de la que no salimos nunca y podemos pasar décadas. Entonces, este sentido de conexión, ¿no? Y de espacio para qué? Para comprender y repensar el concepto de felicidad, no como la ausencia de sufrimiento, sino como la capacidad de conectar con una cualidad de amor y de compasión y de espacio, con el sufrimiento como parte de la vida, y también el inclusivo es fundamental, y también conectar con las bendiciones, con lo que hay, con lo que sí está presente, con la presencia en los pequeños gestos, acciones, momentos, árbol, dialogar con alguien, encontrarnos. Entonces, ¿cómo es abrir espacio para sostener ambas experiencias? Sabemos que nuestro cerebro tiene un sesgo negativo que nos va a llevar fuertemente para este lado, ¿no? De ver lo que falta, ver el sufrimiento, ver lo que no puedo, después las narrativas que nos construimos alrededor de eso, ¿no? Entonces, por eso viene lo de entrenable que vos traías, que me parecía tan importante. Necesitamos entrenar y desarrollar nuevas vías para además ver qué hay acá, qué hay en el presente, en este momento que también es valioso, que me nutre, que me hace bien, que me conecta, que me hace sentido. Has contestado como 4 de las preguntas que tenía en mi bello blog. Y eso que no lo charlamos antes. Y eso que no lo charlamos antes. Iba haciendo tic, tic, tic. Pero has sacado un tema, ¿no? Estaba leyendo un escrito que tenías en tu web y has hablado del entrenable y esta, ¿no? De la plasticidad cerebral versus la plasticidad mental, ¿no? Que es un poco de lo que estás hablando. Nos encanta la ciencia, queremos poder colocar las cosas y todo, pero en realidad lo que estamos buscando en este entrenable es la plasticidad mental. ¿Qué es para ti la plasticidad mental? Para pensar esa pregunta me viene como un movimiento previo que necesitamos, que es la toma de conciencia o la metaconciencia de los propios procesos mentales, para poder desde allí trabajar en la plasticidad y en la construcción a través de hábitos, de caminos que recorremos, de ser guardianes de la propia mente, ¿no? Y que cultivamos y que no. Entonces, siento que con tu pregunta aparece un aspecto muy, muy importante que es el cultivar la conciencia plena, el cultivar la conciencia cada vez más sutil de los procesos internos, de los propios condicionamientos, de los propios patrones, ¿no? Para poder cambiar ciertos patrones que nos llevan a sufrimiento, que también son plásticos, y poder generar nuevos, necesitamos primero pasar por algo que es incómodo y que es difícil, y que todo nuestro sistema nos lleva a no ir ahí, ¿no? Como a dar vuelta a la cabeza, como dice el poema de Rumi, ¿no? Dice, no des vuelta a tu cabeza, sigue mirando el lugar vendado, porque es por allí donde entra la luz. Y no queremos mirar la herida y el lugar vendado. Entonces, primero necesitamos
familiarizarnos, conocer íntimamente, que no es analizar, pensar, es conocer íntimamente cómo sufrimos. Yo personalmente, en qué, cada uno, ¿no? Internamente, cómo, dónde genero sufrimiento, qué me hace sufrir, dónde quedo atrapado, qué formas, qué tipo de pensamientos, de emociones, de situaciones activan, disparan en mí estos patrones de reactividad, de defensa, de olvido de mí, de, de escondernos, de reaccionar y agredir. Esa intimidad, no, yo creo, hablo de mi propia experiencia y de acompañar a personas en ese proceso también, nos lleva toda la vida, ¿no? No es que se termina. Requiere mucho coraje, mucho, requiere mucha paciencia, requiere una y mil veces volver a empezar, porque nos volvemos a ir, nos volvemos a exiliar de nosotros mismos, nos volvemos a asustar muchas veces. Entonces siento que esa plasticidad viene de esa intimidad, de esos procesos, y después de la determinación, la disciplina amable, la fortaleza de orientar mente, atención, corazón, palabras, acciones en una dirección que tenga sentido y que vaya hacia el fin del sufrimiento o el alivio del sufrimiento. Estaba escuchándote, ¿no? Y hablabas mucho como de la necesidad de conocernos, ¿verdad? Y de adentrarnos en torno al sufrimiento. ¿Qué rol puede jugar una combinación de entrar en el sufrimiento y también entrar en la felicidad, en lo que me hace sentir bien? ¿Y cómo me puede ayudar eso a gestionar los momentos difíciles de otra manera, quizás? Siento que el rol es fundamental. Es como muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y creo que tener este tipo de diálogos y de práctica y de abrir estos temas así como estás invitando me parece central, porque el poder conectar con momentos de sentido, de felicidad, de conexión, de gozo, de lo que traiga, nos da también herramientas, resiliencia, capacidad de después sostener lo difícil. Si nuestra mente, corazón, cuerpo, sistema nervioso queda solamente como embebido en el sufrimiento, que sabemos que es inevitable en la experiencia humana, aunque no es lo único, es mucho más difícil. Entonces me viene la imagen cuando te escucho de pensar cómo es, y acá viene como me viene la ecuanimidad, ¿no? Cómo es tener ese espacio amplio de ecuanimidad para sostener y ser consciente del sufrimiento sin olvidar la luminosidad, sin olvidar que no estamos rotos, que hay una integridad básica que está en nosotros, que a veces nos olvidamos, que a veces la perdemos, que podemos, aún en momentos de dolor, disfrutar, conectar, sonreír, mirar un árbol y estar ahí, abrazar un hijo y abrazarlo, llamar a un amigo y reírse un rato. Y decir, pero estoy sufriendo. Esto es una de las cosas que aparecen mucho en los programas, en los entrenamientos, en las semanas más avanzadas, ¿no? Las personas cuando van practicando, que es el fruto, esto es uno de los frutos de la práctica, es esto, ¿no? Como la situación vital de esa persona contextual no cambió tanto en 3, 4, 5, 6 semanas, pero lo que traen muchas veces es, estoy pasando un momento de dolor o acabo de tener este diagnóstico médico o esta situación personal familiar y la sorpresa de que hay más espacio, ¿no? Estoy triste y preocupada por esto o esto me da miedo y también descubro que pasé una tarde con mis hijos y nos fuimos a hacer el paseo que queríamos y estuvimos, ¿no? O lo acompañé a su partido. Y es como, había algo más que el quedar completamente tomados por eso. Y eso tiene que ver con el cultivo de la conciencia. Y ese estar conectado de otra manera con la vida nos da espacio, fortaleza, recurso para volver a entrar y salir del sufrimiento. No, estaba pensando, escuchándote, de que en realidad la felicidad requiere el poder estar con los dos, Poder estar, perdón. poder estar con las dos cosas, ¿no? Y que tienen que convivir y que tienen que estar dentro de este espacio, pero cuando estoy feliz, reconocer que también hay sufrimiento. Cuando estoy sufrimiento,
en sufrimiento también reconocer que sí. hay bienestar o calma o felicidad, llamémoslo lo que sea, ¿no? Y cómo las dos se necesitan la una a la otra. Mm. Sí, pensaba en esto que decís, en lo que hablábamos al principio, ¿no? Como muchas veces uno de los obstáculos que podemos tener para conectar con esa felicidad como un estado interno, como un modo de estar presente en la vida con toda esa complejidad que estás trayendo, que estamos trayendo, es creer que la felicidad es la ausencia de sufrimiento, ¿no? Entonces sí, y está bueno para que quienes están escuchando y cuando lo escuchen piensen, y esta parte del autoconocimiento que hablábamos, ¿no? ¿Qué creo yo? ¿Qué entiendo yo? ¿Qué aprendí yo? ¿Qué me dijeron a mí? Que mi contexto en la sociedad puede ir de lo micro a lo macro, ¿no? ¿Qué felicidad? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué entiendo yo por ello? Esas preguntas son fundamentales. Es una forma de práctica introspectiva que necesitamos como mirar y ver desde dónde estamos funcionando. Porque si desde mi comprensión me dé cuenta o no tanto cuenta es estar buscando todo el tiempo sensaciones agradables, lo que se espera, lo que se supone que tendría que ser a esta edad de mi vida, cómo tendría que ser mi casa, mi familia, mi realidad, mi trabajo, mi cuerpo, mi salud. Estamos muy bombardeados por eso. Entonces, poder tener el coraje y el trabajo continuo, yo no lo veo como algo que se cierre en algún momento, de tomar esa distancia y preguntarnos de verdad. Ahí viene lo que es la práctica del discernimiento, discernir y encontrar la propia voz, encontrar qué es para mí la felicidad en este momento, no en la vida y durante 50 años, en este momento. Y eso requiere pausa, requiere cierto estado de silencio, cierto estado de espacio interno y de claridad para discernir justamente. Y ambos se nutren mutuamente también, ¿no? Porque también para reconocer el gozo y la alegría, en el contraste también nos damos cuenta, ¿no? Como las dos cosas, ¿no? Como, nada, dos caras de una misma moneda, ¿no? Y esa no dualidad y no separación, que también es un aspecto, una cualidad de la mente que cultivamos mucho con la práctica de la meditación, ¿no? Este, este no juicio y por ende no rechazo continuo a la experiencia. Nos permite sostener más ampliamente y que convivan las dos, por simplificar las dos, ¿no? Podríamos traer Sí. un montón de experiencias con las que convivimos cotidianamente. Importante lo que dices, ¿no? De la idea que estaba pensando, cómo la sociedad nos crea esta idea de lo que creemos que es felicidad, porque en realidad luego todos sabemos que no es esto, ¿no? Son los anuncios, o sea, que no de toda esta gente, no sé, tomando una Coca-Cola feliz de la vida, ¿no? Es eso lo que nos hace tener esa idea errónea de lo que es la felicidad, que la integramos, aunque todos sabemos que eso no es, que eso es un anuncio que se ha grabado y que le han pedido a la persona que pusiese esa cara en ese momento, ¿no? Pero has dicho otra cosa muy interesante. Has dicho, ¿qué significa para mí la felicidad en este momento? Entonces te pregunto, ¿el significado que tiene la felicidad para nosotros cambia a lo largo de nuestra vida, en nuestros momentos? Y si es así, ¿por qué? ¿Cómo? Yo creo que si comprendemos la felicidad, como hablábamos al principio, como un estado de ser más perdurable, que se nutre, que se cultiva, que no depende tanto de las condiciones externas, desde esa comprensión podemos cultivar como la conexión con esa espaciosidad. Pero lo que sí creo que cambia es las fuentes, ¿no? Y va cambiando con la vida, con los momentos, con el contexto, con las condiciones, con la visión más clara que podemos tener, con el discernimiento del lugar de esperar algo enorme y majestuoso. Por ahí es, no sé, abrazar a mi hija cuando viene del colegio y viene, sube corriendo y me da un abrazo. Y para mí ya ese momento no es como de una calma plena y felicidad, y lo hace todos los días. Y podés decir, bueno, ya está, volvió al colegio, el abrazo. Pero es como, ¿no? Entonces, siento que ante tu pregunta podemos ser cada
más sutiles y tener más, y más reconocimiento de distintas fuentes de gozo, de alegría, de bienestar que podemos nutrir o estar atentos a que ya están o nutrirlas y generarlas también, ¿no? Si yo sé que tener relaciones significativas, profundas, auténticas, no con 10.000 personas, con personas de verdad donde puedo abrirme, sentirme sentida, ser escuchada, no sentirme juzgada, y eso es importante. ¿Cómo cuido eso? ¿Cómo lo genero y cómo lo cuido? Entonces eso también puede ser fuentes de felicidad que van cambiando con el tiempo. Hay tres palabras que se me ocurren ahora, que seguro que hay más, pero que han estado rondando en nuestra conversación sin ser utilizadas. Eh, También han rondado en los momentos en los que has cerrado los ojos, o sea, que en esos momentos internos tuyos, que serían mindfulness, compasión y contemplación. Tres temas que sé que son muy importantes para ti. Eh, ¿Qué te parece que primero definamos rápidamente los tres y luego entremos en su rol? Sí, podemos comprender, acercarnos, ¿no? Y tal cual brevemente acercarnos porque podríamos, es muy profundo y requiere mucho de práctica para comprenderlo, pero la comprensión que podemos acercarnos de mindfulness tiene que ver con un estado de conciencia que emerge, es un estado de conciencia particular que emerge cuando prestamos atención de manera particular. Y esto es importante, mindfulness no es atender, no es la atención, que esto es una confusión muy común que escucho todo el tiempo. Mindfulness es prestar atención. Mindfulness traducido como conciencia plena, atención plena y algunas otras traducciones es el estado de conciencia que emerge de prestar atención. Claro, yo lo que puedo regular, trabajar, entrenar, esto entrenable que hablamos al principio, es la atención para que esta cualidad de conciencia emerja. Y es un prestar atención, no es atender como de cualquier manera, ¿no? Tiene ciertas características, cualidades muy, muy propias del mindfulness, que es primero deliberadamente, intencionalmente, ¿no? Y sabemos el esfuerzo sabio y justo que requiere este entrenamiento atencional una y otra vez. ¿A dónde? A la experiencia del presente. ¿Sí? Y tiene un componente intencional, actitudinal muy importante. Intencionalmente, y el actitudinal es de qué manera, con qué cualidad, con qué actitud presto atención intencionalmente a la experiencia. Y ahí viene todo el componente que para mí es, como por decirlo entre comillas más o menos, pero como el mecanismo de acción, ¿no? El mecanismo de acción de mindfulness y de cómo opera y cómo transforma es esa cualidad con la que yo presto atención y entro en contacto con la experiencia, que es con aceptación, con amabilidad, sin juicio, con apertura, con curiosidad, ¿no? Son todas palabras que nos llevan a un modo de entrar en contacto, de familiarizarme, que es la palabra original, bhavana, ¿no? De cultivar y familiarización, que es Gom, de familiarizarme con la experiencia, de entrar en contacto, ¿no? Curioso y amable. Entonces, esos componentes nos permiten comprender la práctica de mindfulness. Es una conciencia que emerge de prestar atención muy intencionalmente, deliberadamente a la experiencia del presente, con esta cualidad de amabilidad, de aceptación, de no juicio, de no reactividad. Y eso lo que va desarrollando con el tiempo, despacito, tiene que ver con una cualidad de presencia, nos va despertando a la experiencia, porque nos ayuda a ir entrando en contacto, a ir quedándonos en lo que es, a ir volviendo a lo que desafía nuestro patrón de irnos, de escaparnos de una mente dispersa que está en cualquier lado. Entonces, desafía esas tendencias que nos llevan al sufrimiento, al rechazo, al apego y a la ignorancia, que son fuentes de sufrimiento. Entonces, este acto de presencia cultiva y desafía esos patrones de sufrimiento. ¿Qué pasa cuando cuando esta conciencia amable, espaciosa, sabia, que ya está en nosotros, y esto aclaro esto y ya vamos a la compasión? Esto es importante, mindfulness no crea nada en nosotros, no hay nadie de afuera que es instructor de mindfulness y me da algo a mí que yo no tengo, pero el instructor tiene y me va a decir a mí o a alguien que es más iluminado. Es una capacidad innata que todos los seres tenemos. Se trata de nuestra verdadera naturaleza más profunda. ¿Qué va a decir las prácticas contemplativas?
que está velada, tapada, oculta detrás de la ignorancia, el apego, el rechazo, que nos vamos olvidando. Pero esa naturaleza sabia, compasiva, está en nosotros y es inalterable. Entonces, esto es súper importante porque ¿cómo me acerco a la vida y a la práctica con esa comprensión? No es algo que tengo que De que lograr, ya está en no es mí. un auto mejor. Cambia, a mí me cambió todo el momento que lo comprendí. Mira, se me hace así como, se me eriza la piel. El momento que lo pude comprender y que no era meditar para mejorar la falla, para llenar algo que no tengo, para llegar a lo que no soy, tengo que ser, sino para justamente dejar de hacer Ujú. y despejarme, despojarme, Como en vez para que no. de buscar fuera, encontrar dentro. Y es despojar tal cual y despejar el campo interno para revelar, develar lo que ya está. Eso cambia mucho la manera en que nos acercamos y yo lo veo mucho en los participantes. Es como un cambio Ujú. que nos invita de otra manera. Ahora, cuando esta sabiduría y esta presencia toca y se encuentra con el sufrimiento, que como hablábamos un ratito, es parte inevitable de nuestra vida. Ya el Buda en su primera noble verdad decía, la dukkha, ¿no? La existencia de sufrimiento. Dijo muchas otras verdades también, no es que terminó ahí, de hecho llevó como un camino hacia el fin, pero es el sufrimiento. Entonces, cuando esta conciencia toca el sufrimiento, se dan las condiciones para que pueda emerger la compasión como respuesta al encuentro con ese sufrimiento. Entonces, la compasión requiere de este componente de conciencia, de mindfulness, yo darme cuenta, reconocerlo, resonar empáticamente, comprenderlo, hay una resonancia cognitiva, empática de siento tu sufrimiento, lo reconozco, me doy cuenta, lo puedo nombrar, puedo ver cómo está sufriendo. Y también el deseo, emerge el deseo de un corazón compasivo de aliviar, de hacer algo para aliviarlo, prevenirlo. ¿Qué puedo hacer para ayudarte, para acompañarte, para aliviar tu sufrimiento? ¿Y qué acciones? Entonces es el deseo de aliviarlo y a ver qué puedo hacer. ¿Hay algo que puedo hacer para aliviar ese sufrimiento? Y lo mismo con la autocompasión, ¿no? Entonces, mindfulness y compasión necesitan ir de la mano, ¿sí? Algunos autores van a hablar, hay distintas versiones de esto, pero algunos hablan que son como las dos alas de un pájaro, ¿no? Ujú. Y no puede volar sin un ala, ¿no? Otros van a decir que es sabiduría, ¿no? Que a mí me gusta más. Pero en cualquier caso son necesarias. Si yo no tengo esa capacidad, esa conciencia, ese reconocimiento, esa claridad, ese contacto, no voy a poder entrar con el sufrimiento, no voy a poder sostener el espacio. Y desde ahí, el corazón, nuestra naturaleza es compasiva. ¿Sí? También es encontrar, ¿verdad? Totalmente. Y entonces son como más temprano que tarde, yo siento cuando empezamos a contemplar, cuando empezamos, que era la tercera palabra que traes, ¿no? Como la contemplación, como cultivar deliberadamente un estado de presencia, de encuentro con la experiencia, de suspender la reactividad automática. Si yo estoy contemplando, estoy suspendiendo la reactividad automática con la que actúo, intervengo todo el Ujú. tiempo sin darme cuenta. Entonces esa contemplación yo siento que es como un campo fértil que genera las condiciones para que pueda emerger esta conciencia y esta compasión cuando reconocemos sufrimiento. Y también nuestro corazón podemos cultivar la alegría, ¿no? Una de las cuatro moradas sublimes, una es la compasión y la otra, hablando de la alegría y de la felicidad también. Nuestro corazón también resuena con la alegría de otros, con el bienestar de otros, con el florecer de los demás. Entonces, si yo te veo que te va bien y te veo florecer y veo que estás creciendo, dejar que mi corazón también, como puedo resonar con tu dolor, también mi corazón puede resonar con tu alegría, con tu bienestar, con tu crecimiento, ¿no? Y paradójicamente o no, depende de dónde lo miremos, resonar compasivamente con tu dolor o empáticamente con tu alegría y tu bienestar también genera beneficios, me genera beneficios a mí. Bueno, qué importante, ¿no? Porque hace un momento hablábamos, ¿no? De la convivencia internamente, de, del bienestar, digamos, de la calma, de esa paz interna y del sufrimiento, cuando estamos hablando sobre nosotros. Pero pensaba, escuchándote, ¿no? Cómo también
podemos realmente estar presentes con el bienestar de los demás si nos abrimos también al sufrimiento de los demás. Cómo es para poder realmente llegar a uno, también necesitamos llegar al otro, ¿no? Y Sí, pienso en la cantidad de veces que nos cuesta estar con el malestar de otro. Y cómo van de la mano. sí. Hay, hay todo un desafío ahí en balancear, ¿no? La capacidad el espacio, capacidad, eh, la tolerancia al distrés emocional cuando percibimos el sufrimiento de otros. Es una capacidad que vamos desarrollando, ¿no? Las personas, los que somos profesionales de la salud, también necesitamos como trabajar y cuidarnos mucho en ese sentido, porque estamos en contacto continuamente durante días, horas, décadas enteras de nuestra vida, si tenemos esta vocación y la ejercemos, de ser testigos y acompañar el sufrimiento, ¿no? Entonces es una capacidad que necesitamos entrenar y equilibrar, porque muchas veces, y está bueno para quienes están escuchando ojalá que todo lo que estamos compartiendo puedan como mirarse a la luz de esto a cada uno, ¿no? ¿Cómo es mi tendencia en ese sentido? ¿Tiendo a estar Ujú. más en contacto con mi sufrimiento y desconectada del otro? ¿Tiendo a perderme más en el otro y estar todo el tiempo ahí y no conectarme con el propio? ¿Me cuesta recibir compasión de otros porque siento que soy más débil y quedo muy expuesta y vulnerable? Entonces son preguntas que necesitamos hacerlos para que en la manera en que fluye esta compasión y este reconocimiento del sufrimiento pueda estar balanceada entre la autocompasión y cuando me acerco y no huyo de mí, de mi propio dolor, entre la compasión que puedo eh, sentir y actuar, ¿no? La compasión es acción, ¿no? Sentir y actuar en el encuentro con el sufrimiento del otro y en la que te dejo entrar. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en este sentido a nivel personal y durante muchos años estuvo muy desbalanceada y no voy a decir que ahora está balanceada. En muchos momentos de mi vida actual se me desbalancea eso, ¿no? Y me cuesta, por ejemplo, mucho, y lo veo mucho en profesionales de la salud con los que trabajo mucho, lo desbalanceado que tenemos. Tenemos mucha capacidad, tolerancia al estrés empático, sostener, escuchar a los demás, pero al nuestro nos cuesta un montón. Y una más difícil, recibir, pedir y recibir una respuesta compasiva de otros, es como ya como un máster tigrí, es como algo Mm. muy difícil, ¿sí? Entonces, miremos eso cada uno de nosotros y qué necesitamos y dónde nos trabamos también. Por ejemplo, por ahí recibir me hace sentir débil, vulnerable, frágil, ¿no? Entonces, empezar a mirar esas creencias y qué significa. Ahora, ¿qué pasa cuando yo de verdad me muestro con vos cómo soy, cómo estoy, con lo que siento? Probablemente nos sintamos más conectadas. Estabas hablando de tendencias, ¿no? Y estaba pensando, ¿no? Que a ti vienen a formarse contigo muchos profesionales. A nosotros en Radica también nos siguen muchos profesionales de salud mental, de médicos, enfermeras, trabajadores sociales, ¿verdad? Personas que trabajan a menudo con personas en situaciones de vulnerabilidad, de alguna manera, ¿verdad? Emocional, física, la que sea. Estaba pensando en cuando has hablado de las tendencias que podemos tener, ¿no? También la tendencia que quizás podemos tener de que nos es fácil estar con alguien y es a lo que vamos, con alguien que está en vulnerabilidad. O las personas que también buscamos solamente estar con personas que están bien, ¿no? Y cómo no solamente es un lugar de aprendizaje ver cómo me siento yo, cómo estoy con mi propia bienestar y malestar, pero también dónde me siento cómoda yo como persona ante ¿Ante qué, ante qué situaciones y cómo equilibrar eso también? Sí. De vuelta volvemos al autoconocimiento, ¿no? Como daba al principio, a la primera parte de nuestra conversación, como, porque eso son formas de generar sufrimiento, ¿no? Cuando yo me alejo y no puedo conectar y me pongo súper racional, intelectualizadora, o me pongo a hacer chistes, a minimizar, ¿qué me pasa a mí, ¿no? Ujú. Cuando veo a alguien sufrir, ¿qué me pasa cuando veo emociones y alguien que se está desarmando, que está desregulado, que capaz, y no es el otro, es qué me está pasando a mí, ¿no? Entonces poder conocer qué hacemos y cómo nos defendemos. Y después nos vamos creyendo esas defensas, ¿no? Que son construcciones narrativas
Después yo, como cada uno que respondemos de esa manera, como si fuese la manera de responder, y podemos vivir la vida con esa incapacidad de entrar en ese contacto, o la propia, ¿no? El propio dolor y el propio sufrimiento. Entonces, conocer la manera en que evitamos es fundamental para despertarnos, para liberarnos. No podemos bypassar eso. Entonces, creer que entrar en la contemplación, en esta introspección, en esta investigación profunda que implica la práctica de la meditación es ir a un campo así florecido y luminoso todo el tiempo y nada más. Y puede jugar en contra, puede operar como un obstáculo, porque necesitamos entrar en contacto con nuestras sombras, con lo difícil. Hay un maestro, Ajahn Chah, de la tradición del budismo Theravada, dentro de la tradición del bosque, que tiene una frase que me, me pegó mucho hace muchos años que leí, que dice: si no has llorado profundamente alguna vez, todavía no has empezado a meditar. Si en tu práctica de meditación no has llorado profundamente, todavía no has empezado a meditar. Siempre y ahora no la tenía presente hace muchos años y ahora hablando me vino, ¿no? Como de vuelta esa frase de Ajahn Chah, como esa invitación a entrar directo allí, no para hundirnos allí, para ver con claridad, para despertarnos con más espaciosidad y ecuanimidad. Estaba pensando que a menudo, como seres humanos, aprendemos más del obstáculo, del sufrimiento, ¿verdad? Y pensaba, ¿cómo podríamos ahorrar algunas de las cosas que nos hacen aprender y llevarlas también a los momentos buenos para poder aprender con la misma presencia de lo bueno? Sí. Qué lindo, qué linda movimiento, ¿no? Para hacer. Qué lindo movimiento. Mucho del trabajo que hacemos en la práctica contemplativa y ya cuando empezamos a profundizar y el discernimiento y las preguntas que nos hacemos es qué favorece y qué obstaculiza el emerger de ciertos estados, ya sea de mi ansiedad o de mi gozo, felicidad y conexión, ¿no? De todo. Y para mí es una palabra clave, yo lo trabajo mucho con terapeutas, ¿qué favorece y obstaculiza tu presencia terapéutica? ¿No? Y a ver, me doy cuenta que micro movimientos, detalles y macro hacen que la presencia emerja o no. Y acá lo mismo, ¿no? Como por eso me viene esa pregunta. Preguntarnos también, así como investigamos el sufrimiento y la naturaleza de la mente, también investigar la felicidad y su naturaleza. Es decir, qué favorece y qué la obstaculiza. Y también ser expertos en eso, ¿no? Y para mí siento ahí que es el poder permanecer y quedarnos en las situaciones, sino porque lo difícil se nos queda más y nos quedamos más. Lo más agradable, bueno, Y ¿no? queremos, Porque si se nos queda y queremos salir, ¿no? O sea que es como, entonces empezamos a investigar qué puertas tengo disponibles para salir de aquí, exactamente. ¿verdad? Es como contradictorio. Nos quedamos ahí y a la vez queremos escapar, con lo cual no estamos en contacto. Y a veces lo agradable, como a veces por ahí, como hablábamos al principio, te podemos estar muchos de nosotros seteados a una idea de lo que debe ser. Y está pasando tanto en lo cotidiano, que no se nos pasa del radar, de la ventana de conciencia, no lo pescamos. Entonces, para mí tiene que ver en parte también, como una posible potencial respuesta a tu pregunta, es como ampliar la sensibilidad de ver qué sí, qué hay de bueno, qué está funcionando, qué me nutre, qué me hace bien, ¿no? Qué me genera alegría. Como ampliar mucho más el rango de lo posible en eso. Y después sí preguntarme, ¿qué puedo hacer yo para que esto crezca? ¿Cómo puedo regar esta semilla? Diría Thich Nhat Hanh, ¿no? Esta semilla está de la Sí. alegría, del gozo, de la conexión. Entonces, ¿qué favorece y qué obstaculiza? Es cómo puedo regar esta semilla. Y y acá por ahí me viene como algo como muy enfático, porque me dan ganas que podamos entre todos ayudarnos a eso, de recordarnos que son micro gestos, micro actos, micro pausas, es en lo micro, en lo cotidiano, en lo sutil, donde vamos construyendo después esa conexión con ese estado de bienestar y de plenitud más duradera de base, donde después todo llega. Pero
poder soltar esas ideas de macro, de futuro, de enorme, de complejo y descender a la realidad de como te decía, así tengo el recuerdo de mi hija subiendo la escalera y entrando por la puerta y es micro, Ujú. ¿no? Como, pero el llevar presencia a eso, lo que genera en mí, en ella, en nosotras, y va a ser un recuerdo para siempre de esa vivencia, ¿no? Y algo se está entretejiendo, pero podría no estar en ese abrazo, como no he estado muchas veces, no es que, bueno, me llega cómo te fue bien y sigo trabajando, sigo hablando por teléfono, ¿no? Entonces hay una determinación de recibir y de estar ahí. Debería cortar esto, me quedaría hablando contigo 3 horas, pero voy a hacer, si no te importa, porque has utilizado mucho la palabra micro. Estaba pensando si a- aplicásemos la palabra micro al sufrimiento, en vez de ese gran sufrimiento, si lo viésemos en sus pequeñas partes, descubriríamos, o descubrimos a menudo, que no todo es sufrimiento. Me encanta cómo llevar esa misma mirada a lo micro que nos nutre, que está ahí, que podemos dejarnos tocar por ello, y también a esa idea de ir comprendiendo profundamente de qué se forma lo que dio sufrimiento. Ujú. ¿No? Me pasa esto. Y la práctica empieza como a ir penetrando en esa idea y ir como comprendiendo, ¿no? Y cuando empieza a abrir ese espacio, como lo que opera es la impermanencia como una de las marcas de la existencia, eso que parece tan sólido y que me Ujú. atraviesa la vida y que me toma por Sí. completo, tan cristalizado, empieza como a quebrarse un poquito y entra un rayo de luz y viene un abrazo y llamo a un amigo y salgo a ver un árbol y me río viendo una película y, ¿no? Y cómo era sólido. Y eso es respuesta de comprender que eso tan sólido, inalterable, continuo, lo construimos y que podemos también acercar una mirada más contemplativa y más investigativa de la Mm. naturaleza, de cómo funciona la mente. Millones de gracias por esta conversación. Mm. Me quedaría Bueno, aquí muchos micro y macro momentos más. Muy agradecida de que hayas estado en Radica, de que hayas traído tus conocimientos, tu sabiduría y muy agradecida. yo feliz también, muy agradecida, fue muy lindo compartir, conocernos de esta manera, escucharnos y hermoso poder compartir con todos los que puedan llegar a esto, esta invitación de contemplar esto no como una verdad ni nada, es como Ujú. a ver de esto que estuvimos compartiendo, qué me toca en algún lugar, qué me hace sentido, qué me deja pensando, qué me despierta y ir e investigarlo, ¿no? Como en la propia experiencia. Y si no, dejarlo ir. Gracias por la Muchísimas invitación y por... gracias y hasta muy pronto, espero. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todo el mundo que ha estado aquí. Muchas gracias.